Ciclo de Noticias Urbanas Radio. Hoy particularmente realmente dándonos un lujo de esos que de vez en cuando ya los tenemos acostumbrados. Nos lo damos nosotros y se lo damos a nuestra querida audiencia. Y quiero presentarles a quien fue nuestro ex embajador en la República Popular China. Me estoy refiriendo a Sabino Vaca Narvaja. ¿Cómo estás, Sabino? ¿Qué tal, Fernando? La verdad que un gusto y un lujo estar acá con vos en tu programa. Bueno, la verdad que hace tiempo que veníamos pensando, pero bueno, se dio ahora. Y bueno, vamos a hablar, a empezar a hablar un poquito para que no... Porque yo trato de no dar las cosas por sobreentendido. Después nos vamos a meter en China y a fondo, ¿no? Sos quizá, al menos de los que yo conozco, el mayor especialista argentino en eso. Y bueno, y tu estadía como embajador terminó de formatear a ese dirigente que... en un momento muy complejo también para la humanidad, ¿no? Así que, sí, no, tal cual. Porque, vaya si me curtió ese proceso. Estuviste en pandemia, ¿no? Yo llego en medio de la pandemia. Claro. Que uno de los vuelos, acuérdate, de aerolíneas, ¿sí? De los 44 vuelos que primero, acuérdense, para buscar insumos. Claro. ¿No? Porque estaba la guerra... Acá, esto nos olvidamos rápido, ¿no? Pero la verdad que dos países fueron centrales para nuestra política sanitaria en esos tiempos. Rusia y China. Sí. ¿No? Mientras el mundo llamado desarrollado se acaparaba las vacunas, se robaban los insumos. Alrededor de 30.000 vacunas, ¿no? Vinieron de China. 30 millones. 30 millones, perdón. De dosis de Sinopharm y 5 millones de CanSino, que eran monodosis. En total son casi 40 y pico de millones, fueron la mayor cantidad de vacunas y algo equivalente de Rusia, ¿no? Y además son las menos polémicas, quiero decir, ¿no? Era lo que te iba a decir, las menos polémicas en todo sentido, porque ustedes recuerdan, toda Europa habla del tema Pfizer y de von der Leyen con ello. Escándalo. Escándalo. Escándalo total que, bueno, lo vienen tapando tratando de proteger lo que es hoy una posición bastante complicada de la Unión Europea en el mapa global, ¿no? Pero siempre fue una de las cuestiones que intentamos recordarles a los argentinos, ¿no? Porque yo te lo vengo escuchando en varios lados, en los momentos difíciles se ven los amigos. Exactamente. Y yo recuerdo quiénes nos ayudaron en el 82, en la Guerra de Malvinas, recuerdo quiénes nos ayudaron en la pandemia, y de repente tanto China como Rusia no tienen el reconocimiento de nuestro país. En las dificultades financieras también. El swap, porque acá tenemos un FMI que juega a la política, claro, ¿no? Cuando hay determinados gobiernos, y después que nos restringe y nos exige pagar cuando hay otros gobiernos, ¿no? Claro, la doble subordinación, ¿no? La doble subordinación. Sí, eso me parece un concepto genial. Hablando del swap, el swap chino entiendo que es de 18.000 millones de dólares. Es en yuanes, pero es equivalente exactamente. Claro, por supuesto, sí, es en intercambio en monedas locales, ¿no? Pero equivalente a 18.000, de los cuales entiendo que hay 5.000, decime si me equivoco, hay 5.000 que ya fueron usados para distintas cosas. Que hay que pagarlos. Claro. Se usaron, acuérdense que nosotros enfrentamos también en una coyuntura un estrés de divisas muy grande, porque Argentina sigue teniendo este problema vinculado a lo que muchos llaman bimonetarismo, ¿no? Claro. Depender mucho del dólar. Y por eso, bueno, después vamos a hablar de fondo de la estrategia de los BRICS, o la estrategia de empezar a comerciar con otras monedas. Bueno, y la tensión ahora geopolítica actual, que es para mí el esquema de la moneda o el eclipse del dólar como moneda de intercambio internacional. Pero en la dinámica que nos encontramos nosotros, con un esquema de mucha creatividad, se utilizó, tenemos un swap, ¿no? Un swap implica un asiento contable, claro. O sea que vos no lo tenés de libre disponibilidad. Y por supuesto, usarlo implica también como una deuda a partir de que lo usás. Si no, es un asiento contable que te genera un respaldo financiero porque te engrosa las divisas, pero no son de libre disponibilidad, ¿no? Esta es la gran diferencia con otros tipos de préstamos o con deuda constituida como es. Ahora, nosotros tenemos un déficit comercial en la dinámica con China ya hace mucho tiempo. Eso después
Me gustaría también vamos a entrarle ir en profundidad porque no es una rareza dentro de la región. Exactamente, también, ¿no? por ese punto. Porque fíjese, si nosotros tenemos, en general, la mayoría de los países de la región tiene una relación primarizada. ¿Qué quiere decir? Exportamos productos primarios, sobre todo alimentos para los animales de granja china y carne, ahora mucha carne vacuna, e importamos productos manufacturados y tecnológicos. Entonces, eso lleva a que Argentina tenga ya hace 15 años un déficit cercano a los 6.000 millones de dólares en favor de China, que ha llegado a picos de 9.000. Pero como decís, si ves la región, no solo no tiene déficit con China, sino que tiene superávit. Vamos a ir a fondo después con eso. Sí, porque, pero a ver, me quiero quedar un toquecito en swap, porque no recuerdo, si mal no recuerdo, creo que fue Mauricio Claver Carone, que dijo, bueno, muchachos, cualquier cosa pídanle a Estados Unidos, pero sáquense encima ese swap. A ver, si yo no entiendo mal, si suponete un mundo distinto al real, ¿no? Porque en el mundo real, obviamente esto es absolutamente imposible. Pero ahí habría que hacer los 5.000 que ya nos fumamos, esos, en el momento que le decís a China, basta de swap, se las tenés que pagar cash. Pero le está pidiendo un suicidio a Milei. No, esto no va a pasar. Claramente, entiendan todos. Estamos con un especialista y alguien que de alguna manera, yo esto lo escribí hace 20 días. Y no solo Claver Carone, en la visita de Scott Bessent, acuérdese, él dice lo mismo antes de todo este episodio. Tenés razón. Él también dice eso. Él también tiene que devolverle el swap a China. Y ahí, sacando los 5.000 te quedan 13.000. Suponete que entablas la devolución, se hace el intercambio y se hace el swap. A mí me da la impresión que esto no va a pasar, vuelvo a aclararle a nuestra audiencia, pero si pasara, creo que China rompe inmediatamente todos los convenios contractuales con la Argentina y las exportaciones argentinas caen a un nivel inimaginable. Contame si esto podría ser así. No va a pasar, pero si pasara... Sí, yo creo que China tiene este concepto de paciencia estratégica hasta un punto, ¿no? Claro. Fíjense que si uno ve las declaraciones cuando aparece Scott Bessent diciéndole que tiene que salir Argentina del swap, en un acto, también esto hay que decirlo, hay una intromisión en la política doméstica como pocas veces hemos visto en la historia argentina, salvo la dictadura, pero ahora con un esquema donde esto de la doble subordinación, donde tenés un Milei que actúa como vocero de Estados Unidos directamente, además de votar acompañando en soledad en la mayoría de las cosas de Naciones Unidas. Pero fíjense en este último encuentro, ¿no?, que recibe de Trump un posteo en X. Trump habla de la reelección abiertamente y os convence de apoyar a la candidatura de Milei. Yo creo que hay una confusión porque es tan asimétrica y desproporcionada la actitud argentina que Trump, con cierta, lucidez, dice, se está jugando la elección ahora, ¿no? Es una cosa, y habla de la reelección de Milei en octubre. Pero yo acá, para seguirnos enfocando en el swap, es así como vos decís. Si hoy, volviendo a un esquema absolutamente hipotético, Scott Bessent le gira los 20.000 del swap y le dice tenés que sacar el swap chino, quedás en saldo negativo, porque fíjense, una cosa es un asiento contable que hoy son 13.000 en la parte de China, pero estarías haciendo que el Estado argentino devuelva 5.000 millones de dólares en cash. Con lo cual imagínense la caída real de las reservas y si el gobierno en las últimas semanas tuvo que recurrir, porque esta es la otra paradoja, ¿no? Una persona que no cree en el Estado y que es anarcoliberal está siendo salvado por un Estado a través del Banco Central que él decía que era el enemigo del Estado. Entonces, es por alguien que sí cree en el Estado. Por una persona que no solo cree en el Estado, sino que quiere reindustrializar su país, ¿no? Con políticas proteccionistas, además. Bueno, me encantó. Nos metemos de lleno ahí. A ver, para que tenga una idea de nuestra audiencia, la principal planta de Mercedes-Benz en el mundo está en China. La principal de Tesla también está en China, por nombrar solo General Electric tiene plantas en China. La lista debe ser infinita. Apple tiene la mayoría de sus fábricas de iPhone icónicos en China. Estamos hablando de muchos sectores y no estamos hablando de chicos que la están pasando mal. Precisamente estamos hablando de Elon Musk, de la Mercedes-Benz, de Apple. Ahora no solo tienen su fábrica, esta parte es interesante, sino que donde más vende es en China. Porque China ya tiene
400 sectores de medios altos, el doble que Estados Unidos. Fíjense 400 millones. 400, perdón, millones de sectores medios altos, que representa el doble de Estados Unidos. O sea, una población de 1.447 millones de habitantes, que ya son 400 millones de sectores medios. Y el dato más interesante, planean el 2035 llevarlo a 800 millones de sectores medios. O sea, el doble que Europa. Entonces, fíjense, en la primera presidencia de Trump, yo digo esta frase, ¿no? Sí. Trump les habla con el corazón a los empresarios, le dice, vuelvan de Estados Unidos. Y los empresarios les hablan con el bolsillo, le digo, ni loco me vuelvo, porque donde más vendo ahora iPhone, le dice Apple, claro, es en China. Donde más vendo Tesla, autos, es en China, ¿no? No, pero además me da la impresión que hay una dinámica en China para producir todo esto, lo de ellos, lo de las empresas extranjeras, sean americanas, europeas, lo que fueren, que es absolutamente, ya se tomó una decisión. Esas son las decisiones globales. O sea, lo tenían que haber pensado hace 20 años. No llega tarde. Sí, es lúcido Trump porque identifica con el núcleo del problema. Dice, ahora mi contendiente estratégico es China, y está en esta fase que beneficia porque incluso algunas cosas de Trump benefician a China. Claro. Porque Trump dice, bueno, los peores somos nosotros, porque vuelve hacia el esquema del mal llamado patio trasero, pero Trump, hacia el electorado de él, está bien lo que dice. Dice, tenemos que volver al esquema industrial, tenemos que proteger los sectores nacionales, tenemos que hacer un repliegue militar, porque acá hay un gasto militar que está excediendo y que está afectando a la población. Y por eso es reelecto, ¿no? Sí, por eso sí. es reelecto. No, y además, digamos, excedidos en el gasto militar, de cualquier manera, por ejemplo, si lo comparás con China, bueno, si tenemos que contar lo que fue el crecimiento en el tema de las Fuerzas Armadas chinas, tanto las aeroespaciales como la Armada es famosa. El tema de China del mar es una cosa. Sin embargo, sigue teniendo supremacía Estados Unidos, ¿no? Ahí el que equilibra un poco el peso es Rusia. Es Rusia. Y que lo que hace la estrategia de Estados Unidos es fortalecer ese vínculo, que en la historia también tuvo roces, ¿no? El vínculo de Rusia con China. Así que acá hay mira, nosotros lo hemos hablado siempre, un error de diagnóstico geopolítico, porque acuérdense que cuando pasa este proceso, cuando China era en ese momento la fábrica del mundo, ¿no? Que se relocalizan un montón de compañías de Estados Unidos, pero también de Alemania, de Europa, para poner las fábricas en China, porque la mano de obra era mucho más conveniente, pero China le pide dos condiciones: transferirme tecnología y asociate con empresas locales. En el lapso de 40 años, China es el estado que más autos produce del mundo, pero a una proporción, 33% de los autos se producen en China. Si vos sumás Estados Unidos, la Comunidad Europea, Japón y Corea del Sur, China produce más autos que todas esas unidades y estados. Claro, y en este proceso de Mao Zedong para acá, con Deng Xiaoping, con Xi Jinping, digamos, como la columna vertebral de... Son los tres líderes más importantes, Mao, Deng y Xi. Claro, que sacaron 800 millones de... Ese dato es revelador, de la pobreza. O sea, de la pobreza. 1949. Contame un poco, eso es muy interesante. ¿Cómo se da ese...? Muy interesante, bueno, para contarlo en detalle necesitaríamos 3 programas más, pero voy a tratar de ser sintético. Dale. En 1949, cuando asume Mao, después de la larga marcha, de lo que China llama muy interesante el siglo de la humillación, ¿no? Porque cuando cae la dinastía Qin y asume la República China a través del Kuomintang, un partido nacionalista liderado por Sun Yat-sen, desde ese año hasta el 49, China le llama a ese periodo el siglo de la humillación. Fíjense cómo la élite china ¿qué fue? Lo mal que le habrán pasado. Bueno, ¿no? El colonialismo inglés. China durante 18 siglos, este dato es interesante, durante 18 siglos fue la economía más importante del mundo, del planeta, llegando a representar el 35% de la economía mundial, ¿no? Con el declive de la dinastía Qin en 1912, cuando asume el Kuomintang, China aún ahí representaba casi el 25% de la economía mundial. Después de ese siglo de la humillación, acuérdense, guerra del opio, colonialismo, le sacan el territorio, le controlan los puertos, pasa al 4% China. O sea, en ese siglo pasa al 4%. Y ahí aparece, cuando se crea el Partido Comunista, la larga marcha, que sobre todo tiene mucha legitimidad en las invasiones de Japón y en la participación de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál? También hay que decirlo, acá hay 2 actores, 2 países, 2 estados que salvaron a la humanidad del nazismo: Rusia y China. Se conoce más Rusia porque murieron 26 millones de rusos en la Segunda Guerra Mundial. Pero algo parecido pasó en China, 35 millones de chinos. Más todavía. 35 millones. Este dato se conoce poco, que marca nuestra visión más eurocentrista. Entonces,
dos estados vinculados al socialismo son los que, pobre Milei, ¿no? Con, con los prejuicios que tiene, pero digo, fueron determinantes para que hoy no en el mundo no estaría un gobierno fascista, gracias a estos dos sacrificios de las poblaciones rusas y de China. Y ahí aparece, se crea la República Popular China en el 49, ¿no? En el 49, para tomar un indicador, 90% de población campesina, millones de pobres, la expectativa de vida era de 35 años y el PBI per cápita era de 50 a 70 dólares. O sea, fíjense, termina el proceso, o sea, para marcar un punto, en 2023 con Xi Jinping, expectativa de vida de 78 años, más que en Estados Unidos. Primer estado industrial, o sea, el 30% de las manufacturas se producen en China. Está la vanguardia tecnológica ya hace 5 años, es el estado que más patentes de tecnología presenta en el mundo, donde más ingenieros se gradúan, 1.400.000, contratado con Estados Unidos 200.000 por año. O sea, con indicadores no solo de crecimiento enorme, y en este proceso, que es el proceso de prosperidad, esto por economistas, más grande de la humanidad, como bien vos dijiste, sacaron a 800 millones de personas de la pobreza. O sea, en China desde el 2021 no hay pobreza extrema, lo que sería para acá indigencia. Esto reconocido por Naciones Unidas, ¿no? O sea, es la dinámica de progreso social más importante de la historia de la humanidad. Sí, y creo que ahí es donde hay que tener una visión inteligente, ¿no? Porque ¿cuál era en esa paciencia, cómo es que le llamás? Paciencia estratégica. Paciencia estratégica, para mí es el concepto que todos los analistas. Claro, en la paciencia estratégica no solo tiene paciencia, también tiene inteligencia, porque ellos lograron una transferencia de tecnología muy importante tanto de los Estados Unidos como de los países líderes de la Unión Europea, y la metieron dentro de China. Estados Unidos fue clave para el desarrollo. Absolutamente. Incluso los alemanes. Por eso, acá volvemos. Acuérdense la política de diplomacia del ping-pong con Nixon, que tuvo un actor central que fue Kissinger, ¿no? Donde yo recomiendo siempre el libro de Kissinger, está desactualizado, pero es muy bueno, donde él hace un montón de viajes históricos. De hecho, es muy querido Kissinger en China. Y fue a los 100 años, ¿no? Exacto. Y cuando Kissinger tiene esta frase, ¿no? Cuando están en entrevistas, y él dice, claro, nosotros queríamos fortalecer China para desequilibrar a Rusia, ¿no? Yo hablé de ese esquema geopolítico que suele hacer Estados Unidos, inteligente para su estrategia, pero claro, muchos intelectuales de Estados Unidos dicen, bueno, se les fue de las manos, o sea, como diciendo, bueno, se despegó China, ¿por qué? Porque China tenía su propio plan estratégico, y acá vamos a volver a algo que Argentina también estaba muy consolidado porque inició antes, son los planes quinquenales, o sea, políticas de largo plazo, con estrategias para cada coyuntura. O sea, fíjense este dato, se empiezan a desarrollar planes quinquenales en China desde el año 53. Van por 14 planes quinquenales desarrollados, cumplidos. El año que viene entra en el 15º. Si vos ves la parte, está todo trazado, lo podés estudiar. Hay una parte más vinculada a la reforma agraria, otra a las bases industriales, y ya están en el esquema tecnológico, digamos. La Argentina con 2 planes quinquenales. Uno y medio. Uno y medio, porque si no. Sin embargo, las bases industriales de Argentina. La matriz. Por eso, fijaron la matriz, ¿no? Le quería contar a la audiencia. Nosotros tuvimos 1,5 en marcha, y todavía tenemos que la matriz de productividad sanitaria, productiva. En todo lo que lo mires, tiene la base ahí. 14 planes quinquenales. Esa es la diferencia. Políticas de estados continuadas en el tiempo. Claro. La política conduciendo la estrategia económica, eso hay que decirlo también, no el liberalismo, porque muchos se confunden y hablan de que China es capitalista. No, China no es capitalista. Abraza las herramientas del mercado, que es distinto. Claro. Y acá hay un componente que me gusta problematizar a mí, porque nosotros tenemos como una idea, ¿viste? De esto que hace Milei, de simplificar, hablar de comunismo. China lo que tiene es una interpretación del marxismo muy interesante, porque le incorpora componentes nacionales, le incorpora filosofía ancestral, confuciana, y hace una propia interpretación de la historia y la coyuntura. Primera interpretación, que está la hace Mao, es decir, no, acá el sujeto social no es el proletario, ¿no? Que era es el campesino. Primera cosa interesante. Deng Xiaoping, que dice, no, nuestro enemigo no es la burguesía. Esto es muy parecido al peronismo. Es parte de nuestra solución, porque nosotros, para socializar, primero tenemos que desarrollarnos. Entonces, acá viene otra cosa muy interesante que se refuerza con esta idea de Jiang Zemin de la triple representatividad, que incorpora a la burguesía como parte de estrategia del partido. Entonces, acá digo,
que no es que agarraron el manual del marxismo al pie de la letra, sino que le incorporaron componentes nacionales. Por eso para mí es interesante el debate de que nosotros tenemos un corpus teórico, doctrinario, que es el peronismo, vos lo explicaste bien acá, pero con un líder que tenía visiones, bueno, hoy que hoy se discute, ¿no? Como el tema medioambiental. Y que tiene plena vigencia. Plena vigencia. Sacando el tema tecnológico, en todo lo demás. Y porque tenía que ver con su época, digamos, pero las bases industriales fíjate, es lo que reflexionábamos hace un rato. Argentina sigue teniendo activos gracias a un plan quinquenal y medio. O sea, fíjense si no es fácil cuál es la hoja de ruta que tiene que hacer la dirigencia argentina para llevar a un proceso de desarrollo sostenido, ¿no? No, hay otro de los temas que me parece fundamental y tiene que ver con... bueno, lo voy a simplificar en lo que dijo en la frase que sea más estúpida de una ex canciller de este gobierno, que fue Diana Mondino, que dijo: los chinos son todos iguales. A ver, si no me equivoco, por haberte lo escuchado a vos en algún canal colega, ellos tienen 53 realidades étnicas. 56 grupos étnicos, pero con una presencia muy fuerte. La étnica mayoritaria es la Han, que ocupa casi el 80, casi 90%, pero después, de nuevo, una población tan grande, imagínense que hay etnias de 40 millones de personas. Claro. Y esas 55 grupos étnicos no solo tienen una autonomía muy fuerte y una diversidad cultural muy diferente. Por ejemplo, hasta el lenguaje, por ejemplo. Pero claro, por ejemplo, en Xinjiang, que es la región autónoma más grande de China, o sea, China tiene 34 unidades administrativas, de las cuales 23 son provincias, 5 son municipios controlados por el Poder Nacional, 6 son regiones autónomas, digamos, por las etnias, y después tienen estas regiones administrativas especiales, Hong Kong y Macao. Pero con respecto al tema de las autonomías regionales por las etnias, tenés una etnia que es uigur, que son musulmanes. Ni siquiera tienen los ojos rasgados. O sea, no con otro idioma. Lo podría reconocer hasta Mondino. Exactamente. Por eso cuando Mondino dijo esto, en el marco después de haber visitado China la primera vez, ¿no? Tuvo un impacto muy fuerte. Imagínate, la sociedad china, ya te digo, se autopercibe como muy diferente. Por esto mismo que te estoy contando, el norte, incluso en el norte de China, que son más altos, en el sur, o sea, cambia la cultura, cambia la comida, cambia el lenguaje. O sea, yo creo que la sociedad más diversa que conocí, junto a la rusa, que también hay un prejuicio. Exactamente, te iba a decir, bueno, dos países vecinos que después ya vamos a entrar en el grado de asociación estratégica que tienen estos dos países. China tiene 89 regiones absolutamente diversas, exactamente como lo venías describiendo vos, no vale la pena abundar. De todo lo que, obviamente, los que están pegados a Mongolia son rusos mongoles. Sí, qué interesante. Y los musulmanes también. Y hay católicos, hay musulmanes, o sea, conviven todas las religiones. Y, yo estuve con el Papa en la visita, porque yo tenía era embajador concurrente de Mongolia. ¿No? Cuando Argentina, como no puede ocupar todos los países, tiene lo que se llama embajadas concurrentes. Entonces, y vos tenías a tu cargo Mongolia. Desde China yo tenía también Mongolia, así que me tocó estar con el Papa en la visita. Yo hablaba esto con Francisco porque Mongolia tiene una población relativamente chica para la cantidad de territorio, ¿no? Son 3,5 millones de habitantes, con 90 millones de ganadería, ¿no? Es un dato. Bueno, un pueblo nómade, ¿no? Tal cual, con carpita, ¿no? Exacto. Carpita, no como las nuestras. Estas carpas redondas o que son nómades, pero es parte de la cultura y parte también de por qué fue un imperio, ¿no? Porque el tipo podía movilizarse rápidamente, tenían una caballería. Pero bueno, la cuestión es que, y este dato es increíble, la población se mantiene en la historia. O sea, no es que creció, se mantiene por las características de los mongoles. En esta visita, yo hablaba con Francisco porque los fieles católicos en Mongolia son 1.500. Y en China ya son 4 millones, bien como bien decía, ¿no? Y él estaba con esta situación. Acuérdense que hay uno de los pocos países donde el esquema de la nominación de los obispos se hace en conjunto con el Estado, con el Partido Comunista Chino, es China. Entonces ahí tienen esta discusión, bueno, y él estaba también muy preocupado por resolver este tema, y me da como una misión, me dice, bueno, ayúdame a avanzar sobre esto, qué sé yo, que a mí me interesa mucho, porque aparte nosotros hablamos, vos ves la composición y la confusión, la tradición confuciana de China. El China es familiero, o sea, comparte la visión humanista, o sea, tenía mucho, maridaba mucho con la visión que tenía el Papa Francisco y el catolicismo, ¿no? Pero tenía que resolver, todavía, acuérdense que están prorrogando este acuerdo de nominación,
Y ahí se da una cosa muy interesante porque, bueno, yo obviamente recojo el guante, porque aparte es una persona que yo compartía mucho la visión del Papa, ¿no? Esto de tender puentes, de pensar en un desarrollo económico no volcado a lo financiero, no deshumanizado, ¿no? Tenemos acá el representante de todo lo contrario. Y yo hago de diálogo, ¿no? Utilizo el cariño y hablo con los chinos y dice, no, ese tema lo vamos a resolver en 35 años, ¿no? Con los sí. Ellos tienen planificado, no son los tiempos de Trump, digamos. No, claramente. Lo quiero ya, no. No, y es lo que le pasa, creo que nos está pasando a Occidente. Al no tener políticas de Estado de largo plazo y cambiar las reglas en cada coyuntura, no te permite diseñar un programa de gobierno en función también del contexto internacional que está complejo, pero también tenemos muchas oportunidades. Por eso digo, esta fase de Milei, yo digo que es un doble agente, del único que no es agente es de Argentina, ¿no? Porque fíjense que la ayuda del FMI, ahora de este supuesto rescate del Tesoro, se termina gastando en China. Pero o sea, se creció con esta dinámica de apertura indiscriminada. Creció el 80% la importación de productos de China, pero de bienes suntuosos, ni siquiera bienes para apalancar el sistema productivo, y además exporta menos. O sea, es un doble golpe. Por eso digo que Milei nos propone la peor relación con China, porque vos tenés una manera inteligente de relacionarse con China, estar en los BRICS, fortalecer con los países que tenés complementariedad, obtener financiamiento de infraestructura, transferencia de tecnología. Ahora nos está llevando a todo lo contrario, a destruir nuestro sector industrial, a planchar el consumo y a tener la peor relación con China, que es, por eso digo, subordinación política y económica, doble subordinación. Claro, es que son absolutamente inviables, digamos. Un país que tiene tal dependencia de China, ¿por qué? Porque China se acordó de Argentina los años que descuidaron el patio trasero los norteamericanos. Bueno, de alguna manera ya tenés una dependencia muy fuerte, y ahora si tu dependencia política es absolutamente excluyente de los Estados Unidos, es una cuestión contradictoria. Respecto de lo que decías de que Milei es un agente de inteligencia de todos menos de Argentina, yo te diría que acá en Argentina tiene una misión, que es ser el topo en el Estado, tratar de destruir todo. Así que lo está logrando. Y lo está logrando, y eso es una de las cuestiones que siempre hablamos acá en el programa, es la capacidad de daño, ¿no? O sea, la Argentina debe plantearse, más allá de que debe plantearse en algún momento y en alguna reforma constitucional, ¿qué país queremos para la Argentina, ¿no? ¿Qué queremos los interesante, argentinos? También lo que nos mostró este acto de desesperación y este salvataje por un estado foráneo del gobierno, salvataje entre comillas, porque es una promesa después de las elecciones, hay que ver, no son tontos los gringos. No. Esto es importante porque yo creo que lo que está haciendo Milei es con esto de esta falsa idea de bajar la inflación, porque acuérdense, está bajando la inflación a costa de desfinanciar la educación, la ciencia y tecnología, la salud, hipotecar activos estratégicos como los recursos petroleros, esto que está pasando ahora con el sector nuclear, y atarnos, generar una dependencia muy fuerte con las dos potencias. O sea, en vez de estar aprovechando las oportunidades, lo que está haciendo Milei es hipotecando la sociedad argentina con el objeto único de mantener la inflación, que lo que te está generando es desindustrialización, pérdida de poder adquisitivo de la gente, o sea que es absolutamente ficticio, y yo creo que lo que estamos asistiendo es que el propio mercado le dio la espalda a Milei, ¿no? Este es el dato interesante. Dentro de sus reglas de juegos, el propio mercado no cree en el programa de Milei. Entonces, por eso yo digo que después de las elecciones vamos a afrontar tiempos difíciles, porque como vos decís, ¿por qué Estados Unidos le dijo todo esto que te prometo? O sea, le dio un post de X impreso, cosa insólita. Y el mercado no es tonto. Ya fíjate lo que consiguió por un posteo, fíjense lo vulnerable del sistema financiero, se le está arruinando ya en estos días, vuelve el riesgo país, porque no son tontos. Las propias consultoras de JP Morgan dicen, esto no es sostenible, acá hay una cosa que no funciona. No, y además pareciera, ¿no?, que el esquema es un poco de allanarle el camino a todos los que en este año, estos casi 2 años, digamos, estos 22 meses, se beneficiaron con este esquema de carry trade, que es evidentemente prácticamente el camino, el único camino que conoce Luis Caputo, ¿no? Luis Caputo 2. Claro, ya la segunda vez que lo hace. La otra vez no terminó bien,
no terminó bien. Templeton, BlackRock, Pinco, digamos, los grupos inversores o llamados buitres, llámalos como quieras, bueno, la pasó mal Caputo con ellos porque no pudo de alguna manera resguardar todo lo que le pidió para ese mega rescate. Pero fíjese dijo, otra vez lo mismo no, y Estados Unidos, que entiende eso, te presta un dinero para que estos chicos salgan del carry trade y se vayan de Argentina directamente con la guita. Ese es por eso cuando dijimos salvataje, es el salvataje de los 3 o 4 o 5 grupos. Fíjate qué interesante lo que vos decís, porque esta política que hicieron electoralistas de arancel cero benefició a 5 grupos, del 80% de las exenciones. Obviamente el destinatario más vivo fue China, porque 3 pasos adelante, ¿qué hizo China? Compró en detrimento del sector sojero norteamericano. Este es otro dato interesante porque lo que hay que decirle a los sectores productivos de Argentina es que con China somos competitivos. Tal cual. Y esto lo sabe muy bien el sector, la élite intelectual de Estados Unidos, y este mensaje que le manda el secretario de Agricultura Besen, y que le dice, che, le estás queriendo dar ayuda a Argentina, porque todavía no le dio, y los tipos bajaron las retenciones y China acaba de comprar, escuchen este dato, 20 barcos de 65.000 toneladas de soja, que se avivaron unos 5 donde concentraron, y esto yo creo que es un acto delictivo, que lo está denunciando incluso la sociedad rural, porque acá fue un desfalco en desmedro de los productores. O sea, los productores americanos y los argentinos unidos. Acá va a haber alguna investigación de fondo. Casi en la misma demanda, ¿no? Tiene que haber, y acá lo que te grafica, que también está bueno que nuestra élite empresarial entienda, es que parte de la élite empresarial norteamericana nos toma como competidores. Claro. En este comunicado que sacan los sojeros, que además es una base electoral importante de Trump, le dicen 2 cosas a Trump. Che, arreglá las cosas con China porque nosotros estamos en riesgo. Y después, tenemos la cosecha y acaban de adelantar la cosecha. Porque, ¿qué cosa tiene China? China tiene un estado muy grande, pero solo el 13% de su territorio es cultivable. O sea, tiene un problema de seguridad alimentaria de por vida. Entonces, con eso no juegan los chinos. O sea, tienen que mantener la política número 1 de derechos humanos de China, es darle de comer a su población, además de resolver los problemas de la pobreza. Tienen que mantener el esquema de alimentos. Para eso, países como los nuestros y el esquema de las redes logísticas, hay otro capítulo vinculado, vamos a hablar del canal de Panamá, la ruta ártica, cómo está también en declive Estados Unidos con eso. Pero lo que quiero decir, que acá te marca bien la contradicción. Y fíjense que Milei, en este viaje número 13 oficial que hace Estados Unidos, ¿no?, donde ya va en la 3ª o 4ª reunión con Trump, nunca le pide a Trump por la suba de aranceles a sectores que... acero, aluminio. Que perjudican a empresas argentinas. Que son las que lo bancan a él, además. Por eso digo, hay hasta ahora, ¿no? Las que lo bancaban, sí. Porque incluso Macri logró que le saquen las retenciones. El mismo Trump, ¿se acuerda? 2018. En el viaje de los limones, que era un negocio de la casa. Pero negocia, bien por Macri, logra sacar las exenciones. Entonces, acá estamos en un nivel de coloniaje tan grande que ni siquiera se anima a hablar Milei. O sea, fíjense la dependencia enorme, que ni siquiera le pide el esquema de las retenciones. Y créanme, si Estados Unidos te quiere ayudar, le saca las retenciones al acero aluminio, porque las retenciones generales son las mismas que tiene Argentina, que Colombia, casi que Venezuela. O sea, no te resultó ningún beneficio directo, por supuesto. No somos como los países de los BRICS. Acuérdense que a Brasil, a India, a Sudáfrica, a China y a Rusia, o sea, los países de los BRICS, Trump hizo un embate muy fuerte, incluso contra su economía, ¿no? Porque Brasil, su segundo socio comercial, su primero es China, el segundo es Estados Unidos. Claro. Y es superavitario para Estados Unidos, o sea, tiene beneficios económicos de esa relación. Y aún así le puso el 50% de aranceles. Y acá yo quiero entrar quiero aportar un elemento. Pero yo te voy a frenar un segundito. Por favor, no, interesantísima la charla. 41 minutos pasaron de las 12 del mediodía.